Si estamos tan preocupados por el fraude fiscal, ¿por qué esa Asamblea Legislativa que parece tan preocupada por el fraude fiscal está dispuesta a grabarnos la leche, el pan y los huevos, pero no está dispuesta a mantener la norma de subcapitalización en el capítulo del impuesto sobre la renta, que la despedazaron? Hablemos de esa norma de subcapitalización. La norma de subcapitalización es lo siguiente: yo, Hacienda, le establezco un límite a el contribuyente sobre los gastos deducibles por concepto de interés que puede reportar. ¿Por qué? Porque parece que estaban haciendo algunas declaracioncillas un poquito como confusas, como que habían demasiadas declaraciones por gastos de intereses poco creíbles. Entonces, esta es una recomendación. La norma de subcapitalización es una medida que de hecho venía en varias de las discusiones del impuesto sobre la renta previas, porque es tan evidente para la lucha contra el fraude fiscal que hasta la Comisión de los Panama Papers de la Asamblea Legislativa la recomienda en su informe final, ¿no? El caso de los Panama Papers del Buffet Mossack Fonseca recomienda la norma de subcapitalización. Establezcan un límite, en este caso el 20%, sobre los gastos deducibles, porque yo declaro muchos y entonces pago menos renta. Ok, ese aporte que hacía la norma de subcapitalización era de cerca de 90.000 millones, ¿sí? Ese aporte hoy está despedazado en la reforma fiscal, porque abrieron un montón de portillos y entonces resulta que exceptúese de la norma de subcapitalización a fulanito y a sutanito. Al final la despedazaron. Entonces, ¿cómo es que es? Importa la trazabilidad para combatir el fraude cuando se trata de grabar la leche, el pan y los huevos que comemos todos, pero no importa cuando se trata de poder grabar a los grandes evasores de este país. Entonces hay una contradicción argumentativa. Y le digo, a mí como ciudadana no me molestaría tanto estar en la discusión de que todos pongamos un poquito si realmente todos estuviéramos poniendo un poquito. Pero en esa reforma fiscal no están poniendo los grandes fraudulentos de Costa Rica. Ahí sí es cierto que uno revisa el capítulo 2 de renta. No hay medidas. La que había era esa y la despedazaron. Y vamos a ver si sobrevive lo de ganancias de capital para grabarlas. Vamos a ver si le sobrevive el plenario. ¿Ustedes creen que no va a pasar tampoco? Yo personalmente creo que este plenario tiene un énfasis muy explícito. El combate al fraude fiscal no le interesa. Está dispuesto a sacar recursos de toda la población de menores ingresos, porque cuando usted graba la canasta básica, está grabando a la madre de familia sola con 3 hijos, que 500 pesos para algunos no será mucho, pero para ella sí, porque tiene que decidir si compra más o menos leche. Solo alguien que nunca ha llegado al final de quincena sabiendo lo que es no tener plata, solo alguien que nunca ha llegado hacia final de quincena podría decir que 500 colones no es nada. Porque para esa población, para ese 20%, para ese millón de personas, eso es un problema, es un verdadero problema. Para ustedes, sí, esa norma de subcapitalización se mantuviese, ¿aceptarían entonces que también se grave la canasta básica, aunque sea con un 1%, si eso va a dar trazabilidad para perseguir al evasor? Vamos a ver, hago aquí una aclaración. Aquí estoy hablando como ciudadana. Sí, como ¿verdad? ciudadana, y como correcto. economista, como profesional. Yo creo que todas las medidas de combate al fraude fiscal que fueron recomendadas por el informe final de la Comisión de los Panama Papers deben incluirse en la reforma fiscal. Todos los 15 proyectos, las 40 recomendaciones para combatir el fraude. Hasta que eso no se incluya, no es cierto que estamos hablando de combatir el fraude. Cuando eso se incluya, hablamos. Resulta cínico, doña Iris, que hables de combatir el fraude poniendo un impuesto a la canasta básica, cuando en el combo fiscal están perdonando multas e intereses de evasores fiscales, de grupos de poder que llegan a la Asamblea Legislativa Estoy de acuerdo con a usted. hacer lobby legislativo, que llegan mociones redactadas por abogados, expertos en derecho tributario y expertos en evadir y hacer sociedades anónimas en paraísos fiscales, traen mociones y despedazan la normativa de subcapitalización. Es cínico que le digan al pobre que cobrándole un impuesto van a combatir el fraude, cuando el proyecto de ley no solo no combate el fraude, sino que lo perdona. Eso es cinismo, hipocresía y le están mintiendo a los causantes.